Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro seminario Salud en Acción, pero esta vez con una vuelta de tuerca. Les presentamos nuestro nuevo formato llamado Café Conversado. ¿Por qué el cambio? Porque sentimos la necesidad de salir del molde tradicional de estas conferencias magistrales y abrir espacios más conversados, donde todas y todos podamos participar. Queremos que cada sesión no solo nos deje información en abstracto, sino que también tengamos herramientas prácticas para poder llevarnos y aplicarlas a nuestros espacios laborales o estudiantiles. Aunque este seminario va a quedar grabado de forma sincrónica, al finalizar la presentación vamos a compartirles un código QR para que puedan compartir su opinión sobre la sesión, que puedan plantear preguntas que retomaremos en encuentros posteriores y también responder algunas preguntas muy sencillas relacionadas con el contenido que tendremos en la sesión. Y esto nos va a permitir otorgarles una constancia a quienes cumplan con el 80% de asistencia a nuestro seminario. Entonces, así que si tienen su café en mano, su bebida favorita, les invitamos a quedarse, a escuchar, pero sobre todo a pensar juntos las temáticas que vamos a ir tratando en este seminario y a participar. Este espacio es tan suyo como nuestro. Y para inaugurar este nuevo espacio, le damos la palabra al doctor Escamilla, al doctor Ricardo Escamilla, que es jefe del Departamento de Salud Pública, para darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Clara, por la introducción y pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo ciclo del Seminario Salud en Acción. Este espacio nació con la idea de que podamos actualizarnos en temas emergentes de la salud pública, fortalecer la colaboración con investigadores e investigadoras de otras instituciones y también motivar a nuestras y nuestros estudiantes a mirar la salud desde distintos ángulos y realidades. Hoy arrancamos con un tema que no solamente es actual, sino emergente, sino urgente, que es la migración y salud. En México lo vivimos todos los días y al mismo tiempo es un reto global que interpela a los sistemas de salud, a los derechos humanos y a las comunidades. En la Facultad de Medicina, este tema se ha definido como prioritario dentro del plan de trabajo de nuestra directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola. Y en el Departamento de Salud Pública también lo estamos incorporando como parte del nuevo plan de estudios de medicina. Quiero agradecer especialmente a la doctora Ana Cristina Cedas por aceptar esta invitación. Ella es médica mexicana estadounidense y tiene una maestría en Global Health and Social Medicine por la Harvard Medical School. Su trayectoria combina investigación y trabajo de campo con comunidades migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, y actualmente coordina proyectos en colaboración con Johns Hopkins y la Organización Internacional para las Migraciones. Además, participa como coinvestigadora en proyectos sobre salud perinatal y postnatal de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en frontera norte de nuestro país. Doctora Cedas, gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que su experiencia y mirada crítica enriquecerán no solo a nuestro cuerpo académico, sino también a nuestras y nuestros estudiantes. Con esta charla damos inicio a una serie de seminarios de este semestre sobre migración y salud. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Escamilla y doctora Bellamy. Pues bueno, para mí es un enorme honor saber que, primero que nada, que la UNAM, una de las instituciones más importantes a nivel global, está adoptando la salud de las personas migrantes como parte de su currículum. Y para mí, como médico, es algo que lo pongo en mi refri, ¿no? De cosas que me traen mucho orgullo. Em, pues bueno, como vamos a empezar este tema sobre salud y migración, quería nada más como resaltar algunos puntos importantes. ¿Qué es salud y migración? ¿No? Y vamos a estar hablando un poquito del contexto de las migraciones a nivel regional y me gustaría más que nada enfatizar ciertos puntos críticos que la audiencia, ya sean estudiantes de medicina, residentes, profesores de cátedra, académicos, trabajadores sociales o gente que trabaja tanto en el gobierno como de alguna manera en la entrega de servicios, que puede llegar a adoptar dentro de su práctica. Pues bueno, la movilidad humana
llevamos más de 200.000 años en movimiento, no es un tema nuevo, no es una eh, crisis migratoria, es un determinante social de la salud, la migración. Es tanto un determinante para poder obtener alimentación, hogar, empleo, seguridad, como un determinante en sí. Entonces, primero que nada, me gustaría hablar un poquito como de la importancia de este lente y, pues bueno, resolver algunas preguntas que personas en mi vida me han hecho, como, oye, no, Ana Cristina, eres doctora, pero ¿qué onda? ¿Y por qué estás ayudando a los migrantes y nosotros? ¿Qué onda? Entonces, pues bueno, abro este espacio a platicar sobre el tema que más me apasiona y sobre todo que ha sido más que nada informado por las personas que he conocido en tránsito, tanto en Chiapas como en Ciudad de México, como en Monterrey, en Tijuana o también en Estados Unidos y en Boston. Entonces, pues viene de toda esta combinación de experiencias y con un poquito de academia y un poco de antropología, sociología, derechos humanos, política, y medicina. Y pues bueno, eso es algo que quiero venir a traerles. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por participar con nosotros. Eh, Justo pensando en toda tu amplia trayectoria, ¿no? Pensando en esta interdisciplinariedad que has tenido y Ujú, lo que nos comentaban, para darle un poco de contexto a nuestra audiencia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud y migración? ¿Cuál es la relación que existe ujú. entre ellas y por qué es importante abordarlos hoy en día pensando que nuestro espacio también es de salud pública? Sí, muchísimas gracias. Creo que esa es una pregunta súper, súper importante. Para empezar, tenemos que definir qué es, cuál es la diferencia entre salud pública y salud global, ¿no? La salud y migración es una intersección entre estas dos ramas. Es relativamente nueva el área de la salud y migración, pues como tal, como un análisis y integral y no nada más desde la perspectiva de la epidemiología o desde la perspectiva social, política, económica que vemos las migraciones. No es salud internacional, no es puramente epidemiología diciendo personas de tal país, de tal país, de tal país. La salud y migración es, es un nexo que pretende identificar cuáles son los factores actuales, pero también los factores históricos que llevan a esta persona que tengo frente de mí, que tenga la posibilidad de vivir o de morir. Es su historia, es la geografía, es la economía política, es la violencia estructural, es la epidemiología del Estado, es toda una situación, un contexto. Entonces, estudiar salud y migración es estudiar la relación compleja y dinámica de una persona y tener presente su situación en su país de origen, su situación en su país de tránsito, su situación en su país de resentamiento y su situación tal vez en su mismo país cuando está siendo desplazado internamente o forzado a regresar. Entonces, es una visión holística, no está limitada a solamente observar en pequeños espacios, es ampliar la mente y tomar en cuenta que, pues bueno, como médicos nos dicen que observemos la salud y la enfermedad. Como especialistas en salud global, tomamos en cuenta todos estos aspectos de una persona desde antes de nacer, desde su tránsito, su vida, y es toda esta acumulación de estas experiencias que nosotros estudiamos en salud y migración. Más aparte, toda la complejidad política, pues bueno, se ataca de diferentes lados que vamos a estar hablando. Entonces, más o menos es salud y migración. eh, y creo que engloba muchas, muchas, muchas áreas de la salud global, de la salud pública. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente es como una visión muy compleja pensar la migración porque además hay distintas personas que migran por distintas razones, en distintos contextos y sus trayectorias son muy distintas, ¿no? Entonces, en este fenómeno migratorio, ¿qué transformaciones ha tenido el perfil de las personas que Ujú. migran?
y cómo estas han modificado la comprensión de este fenómeno. O sea, tradicionalmente se ha pensado que es un hombre, que son hombres sanos, jóvenes, en Ujú. edad reproductiva, etcétera. Pero en Sí. el fenómeno migratorio también hemos visto cómo hay una feminización de la migración, ¿no? Hay una presencia creciente de infancias, de personas mayores y también personas que ya no son totalmente sanas, sino con comorbilidades. Esto, ¿cómo describirías este perfil migratorio y de qué manera han impactado estos trayectos migratorios en las Ujú. condiciones de salud y también en la atención? Sí, claro. Creo que esa es una pregunta, unos dirían que compleja, pero otros dirían que bastante simple. ¿Podemos realmente identificar los movimientos migratorios de acuerdo a eventos sociales, políticos y económicos? Por ejemplo, el terremoto de Haití que trajo un desplazamiento de millones, perdón, regreso. Por ejemplo, podemos hablar de la situación de Haití, que trajo un desplazamiento de cientos de personas, entre ellos hombres jóvenes que transitaban desde Haití, que primero llegaron a Brasil, y después de Brasil, por toda una situación política y económica, subieron por el canal migratorio y llegaron a México y de México llegaron a Estados Unidos. Y entonces podemos empezar a ver qué tipo de movimientos están sucediendo a partir de qué eventos están sucediendo. Antes, nosotros veíamos, antes de 2018, por ejemplo, nosotros veíamos una migración principalmente por hombres, pues 30 años, 35, 40 años, hombres que tenían, pues idea de mover, de poder quedarse unos 5 añitos, trabajar, mandar remesas a sus países, o bien teníamos también un perfil de personas que se reunían con sus familiares que ya llevaban como un tiempo en otros lugares, que es una migración pues bastante conocida, por ejemplo, en México. Pero a partir de 2019 empezamos a ver un perfil migratorio completamente diferente en México, que por cierto, cabe recalcar que México y Estados Unidos es el corredor migratorio más grande en el mundo. Ujú, Podemos llegar a decir, bueno, escuchamos mucho sobre el movimiento de personas de Siria o podemos también escuchar mucho sobre el movimiento de personas del norte de África que se van a Libia y de Libia se van a Italia y escuchamos mucho, pero el tránsito migratorio, el corredor más grande en el mundo es el corredor México-Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas, que eso tiene bastante relevancia con las personas que, uno, vamos a estar recibiendo y dos, toda esa violencia que han experimentado estas personas porque se quedan atrapadas en un sistema que también está debilitado y también está fragmentado y también está imposibilitado de ofrecer los mejores servicios. Entonces, empezamos a ver en 2019 estos movimientos conocidos como las caravanas migratorias, ¿no? A mí me tocó, yo estaba terminando mi servicio social justo en Boston, estaba trabajando en el Consulado de México en Boston y trabajé yo con muchas personas migrantes, muchos con estatus irregular, muchos con estatus regular, y regresé a México, justo estaba en Ciudad de México y entró la primera caravana de las personas migrantes y pues bueno, vi cantidades de niños, de señoras, de adultos mayores, más que ese perfil que yo conocía de hombres, trabajadores, pues edad media, jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿qué viene con eso? ¿Qué viene con estos cambios demográficos? ¿Qué viene con ese pensamiento de, pues bueno, vienen muchas personas que tal vez yo no estoy consciente de cuáles son sus necesidades? Entonces, regresando un poquito a la migración, es un determinante social de la salud, es bidireccional. Las personas necesitan este determinante para salirse de una situación difícil y están en tránsito para tratar de obtener una mejor situación de salud. La migración por sí puede mejorar el estatus de salud de todas estas personas, de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, o bien puede empeorarla. Hay muchas teorías que hablan sobre, por ejemplo, cómo mejora la salud de las personas. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de personas migrantes en Venezuela que tienen una escasez de servicios, que tienen una malnutrición crónica, que tienen una situación
pues de precariedad en diferentes regiones y transitan por México, donde tienen tal vez un poco más de acceso a alimento, tienen un poquito más de movilidad, tienen tal vez algunas conexiones de familiares que ya se asentaron, va a mejorar su estado de salud. Pero ¿qué pasa si las llevas a un país donde está completamente restringido y está criminalizada la migración? Va a retroceder su estado de salud. También podemos ver, por ejemplo, las personas migrantes. Hay muchos casos de migrantes. Por ejemplo, tuve un paciente guatemalteco, que en Guatemala, ¿cuál es la incidencia de tuberculosis, por ejemplo? Entonces, esta persona estuvo en tránsito, en una situación de precariedad, una situación de hacinamiento, llega a Tijuana y está en una situación, pues bueno, en un albergue, sin pobre ventilación, sin poco acceso a servicios de salud, de una forma crónica, y esta persona desarrolló una tuberculosis. Entonces, ¿de dónde viene la tuberculosis? ¿La persona migrante es portadora de tuberculosis o la persona migrante está expuesta a una situación de adversidad que aumenta su riesgo de tener tuberculosis? Y si vemos la epidemiología de Tijuana comparado con Huehuetenango en Guatemala, la incidencia de tuberculosis es mayor en Tijuana que en Huehuetenango. Esta persona no le hubiera dado tuberculosis si se hubiera quedado en Huehuetenango, a lo mejor, ¿no? No sabemos. Y entonces vienen todos estos conceptos de movilidad, de dinamismo que tenemos que ir tomando en cuenta cuando hablamos con las personas. También hay otras teorías del efecto salmón, por ejemplo, que vienen personas sanas, eh, o personas que ya vienen con alguna enfermedad y que a lo largo de su tránsito ya establecidos dicen, ¿sabes qué? México lindo y querido, si muero lejos de ti, pues que digan que estoy dormido, ¿no? Y regresan a mi tierra. Entonces vienen también estas teorías de personas que quieren morir o que ya están en un estado de edad adulta y que ya quieren regresar. Pero, pero lo que sabemos es que la salud de las personas, de todas estas niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, todo eso está en juego de acuerdo a cómo responde un sistema de salud. Y esto lo tomamos en cuenta desde la medicina, como médico, reconocer que está la parte biomédica, que ve el sistema y el cuerpo humano, y la parte, el modelo biosocial, que son todos los contextos sociales, políticos y económicos que engloban esta persona y cómo sus experiencias previas de búsqueda cambian su salud. Y eso es poder ver desde el lente de salud y migración la atención de la persona migrante. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y ahorita que decías Ujú, de las concepciones de riesgo que podemos pensar que tienen las personas, si tienen más riesgo en sus países de origen o si el factor de riesgo es durante el trayecto o es peor el ujú, factor de riesgo en eso. Y hablando de los sistemas de salud que comentabas y de los determinantes sociales. Considerando estos determinantes sociales y también estas condiciones de racismo estructural que hemos ujú, visto, ¿qué opinas sobre estas concepciones e imaginarios que existen alrededor de brindar atención a las personas migrantes? Me refiero a algunas frases que generalmente escuchamos en términos de discriminación como, ujú. si nuestro sistema no alcanza para los nacionales, ¿por qué vamos a atender a personas Sí. extranjeras? ¿Qué implica Ujú, el contexto de este tipo de posicionamientos y qué efectos tiene en la práctica? Porque sí lo escuchamos ujú, y como decías, México es un lugar de tránsito de miles y miles y miles de personas. ujú, Que sabemos que el país que tiene la mayor cantidad de migrantes en el mundo es Estados Unidos. Y México, al estar en ujú, el paso, nos toca recibir, tuvimos en esto que ujú, comentabas, esta oleada de centroamericanos, ¿no? Por contextos de violencia muy duros en estos países, pero también por algunas problemáticas como el terremoto en Haití o como algunos, ujú. todo esto afecta y este tipo de posicionamientos lo escuchamos mucho en Sí. distintos países, pero en nuestro país es como un mantra, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. opinas de esto? Muchísimas gracias. Creo que algo que me ha sorprendido mucho es que México en los últimos años se ha convertido en un país de tránsito a un país de destino, pero no un destino de estas personas voluntarios, un destino forzado. Si vemos, por ejemplo,
las estadísticas de recepción migratoria en Estados Unidos, considerando estos corredores migratorios internacionales México-Estados Unidos, en los últimos años, déjame saco aquí mi tablita, en los últimos años ha cambiado el perfil migratorio intensamente. Por ejemplo, te puedo decir, he estado monitoreando como los perfiles. En 2022 hubo 2 millones, 2.3 millones de aprehensiones o de eventos de aprehensión en la frontera México-Estados Unidos. Eso quiere decir que al menos hubo 2 millones de personas en tránsito por México. Yo estoy hablando de eventos, pero vamos a decir que una persona entró, o sea, entró, la regresaron y regresó, ¿no? Y eso se cuenta como 2 o 3. Pero estamos hablando de más de 1 millón de personas. O sea, si se detuvieron 2.3 millones, y esos son los que se detuvieron. No estamos hablando de los que sí llegaron y nunca fueron identificados. En 2023 tuvimos 2.4 millones de eventos. En 2024 tuvimos 2.1 y en lo que lleva de este año fiscal disminuyó a 400,000 eventos de aprehensión frontera México-Estados Unidos, pero no ha detenido la migración. Seguimos viendo caravanas de personas migrantes desde Haití, desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, desde Venezuela. Estamos viendo cantidades masivas de movimientos migratorios que no están llegando a Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, tuvimos el año pasado en México 80,000 solicitudes de asilo. México siendo uno de los países más importantes expulsores de migrantes. Entonces, están llegando 80,000 personas a pedir asilo porque no están pudiendo entrar a otro lugar. A un lugar están pidiendo asilo y protección a un país que su infraestructura y su política y su economía está expulsando una gran cantidad de personas de manera histórica. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, algo súper, súper, súper importante sobre las estructuras que mencionas. A mí me preguntan muchísimo, como Ana Cristina, a ver, ¿por qué eres médico? Hubo una persona, de hecho una persona migrante, me dio mucha risa porque me dijo, a ver, entonces usted es doctora. Sí, 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 soy doctora. ¿Y no practica la medicina? Pues la practico de diferente. Ah, qué desperdicio, doctora. Y yo, chis, ¿pero por qué? Y entonces, al pensar en eso, al pensar en, estudié medicina, entiendo la anatomía, entiendo la fisiología, entiendo como toda esa parte biológica. Y al conocer los derechos humanos, al conocer las estructuras internacionales, al tener la oportunidad de trabajar a nivel internacional, regional y local, me doy cuenta que más personas mueren por inequidad que por diabetes. Más personas mueren por violencia estructural que por COVID. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre eso y eso es lo que me gustaría que las personas que están revisando este tema y los que van a estarse uniendo a estas conversaciones tengan en mente. Entonces, nosotros tenemos el tema sindemia. La sindemia es 2 o más enfermedades que podemos ver en una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas comunes como diabetes e hipertensión. Son 2 enfermedades, es un síndrome metabólico, pero tienes 2 enfermedades que están coexistiendo. Tenemos, por ejemplo, VIH y tuberculosis. Son 2 enfermedades completamente diferentes que coexisten, pero coexisten bajo una interacción y condiciones sociales. Una persona con un estatus económico elevado es menos probable que vaya a saber que muere por una micosis pulmonar, por VIH y complicación de tuberculosis miliar. Pero ese es el pan de todos los días en el general. Entonces, ¿por qué? La sindemia son estas condiciones médicas que coexisten en un ambiente de pobreza, de discriminación, de estrés crónico y, más importante, de violencia estructural. Entonces, las personas migrantes tienen estas situaciones de pobreza, de discriminación, de estrés crónico, de violencia estructural, de experiencias previas que han sido rechazados por su idioma, por sus creencias, por persecución política, y tienes una muy mala alimentación y tienes un sistema opresor y eres mujer, eres una mujer negra trans. ¿Cuál es tu probabilidad de vivir comparado con una persona que vive en Las Lomas, una persona que vive en La Condesa, una persona que vive en San Pedro? Son personas, tienen los mismos órganos, tienen el mismo cuerpo, tienen desde que nacieron, tienen las mismas partes, pero su probabilidad de vivir es menor. Entonces,
Esto se llama vulnerabilidad sindémica. Las personas migrantes tienen una mayor vulnerabilidad de presentar dos o más enfermedades por los contextos sociales, políticos y económicos, y se agrava. Y eso es lo que tenemos que explorar en la anamnesis. Esas son las preguntas que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente. Cuando tenemos y vemos que hay un brote de tuberculosis, tenemos que preguntar cuáles son todas estas condiciones que agravan a esta persona. Porque yo puedo llegar y decir, pues tómate tus antirretrovirales, pero va a cambiar la situación. Tómate tu sertralina, pero va a cambiar la situación. Entonces, la vulnerabilidad estructural es una explotación también que viven estas personas y aumenta su probabilidad de enfermedades prevenibles, y la verdad es que nosotros en la salud global los llamamos muertes estúpidas. Se llama muerte estúpida a una muerte que no debió de haber sucedido porque existe tratamiento, se sabe cómo se cura, existe un espacio para tratarlo y aún así la gente se sigue muriendo. Muertes estúpidas. Y eso, todo eso es un riesgo que tienen las personas migrantes. ¿Por qué? Porque llegamos y solamente vemos el cuerpo, pero no vemos las estructuras sociales. Y nosotros contribuimos a esa parte de violencia estructural, que fue algo que mencionaste, doctora. Entonces, nosotros vemos la violencia estructural como dos partes. Es violencia porque lastima a gente y es estructural porque está en todas nuestras instituciones, en nuestros organismos, en nuestras políticas, en nuestro sistema de salud, social, económico, y está tan penetrado que nosotros como médicos somos quienes ejercemos esta violencia en... ¿Sabe qué, señora? No tengo tiempo para un traductor. A ver, hábleme en Google Translate, no trae nada. ¿Sabe qué, señor? No, fíjese que ya me tocan 10 minutos, venga mañana. Entonces, no consideramos todas estas situaciones de que agravan y que incrementan las muertes estúpidas y las enfermedades prevenibles, y realmente eso es lo que está sucediendo con nuestras personas migrantes. Y entonces si me dicen, Ana Cristina, ¿por qué te enfocas en las personas migrantes? Les digo, pues porque si armamos un sistema que funcione para la persona más empobrecida, la persona más olvidada, armamos un sistema que resuelve las necesidades sociales y de salud de toda persona, sea local, sea foránea. Y también pues yo creo en el derecho a la salud. Y el derecho a la salud no debe de ser atribuido a una visa, a un estatus migratorio, a cualquier cosa. Y entonces, como médicos, nosotros, pues bueno, hemos sido entrenados a poder prevenir este tipo de situaciones, y para prevenirlo tenemos que saber que no sabemos y tenemos que indagarlas. La bestia sí le llamamos al tren que transita, bueno, ya todos sabemos de las historias de la bestia, pero se llama bestia porque se comen las partes del cuerpo. Y en este caso, la señora resbala cuando se trataba de subir a la bestia porque llegó la Guardia Nacional, cosa que es completamente ilegal. Estar dentro de la zona de albergues no puede estar militarizada, y entonces la señora cae, se resbala y pierde las dos extremidades. Se despierta en un hospital, le dicen que, pues bueno, que perdió pues todas sus dos extremidades, y pasó tiempo, estuvo tratando, ella siempre hizo ejercicio para tener su muñoncito listo para que le pongan sus piernas. Y cuando yo la conozco, me dicen, doctora, ¿puedes ayudarle a conseguir unas piernas a la señora? Y yo, bueno, jalo, ok, va, o sea, ok. Y entonces en Facebook puse como, bandita, estoy haciendo un voluntariado aquí, ¿quién de aquí es ingeniero biomédico? Necesito que me ayuden a conseguir unas piernas, bla, bla, bla. Y un chavo dijo, yo. Y cuando empecé a hacer como que el interrogatorio de la señora, yo me fui por las piernas. Yo dije, oye, estoy haciendo mi tesis, estaría chido como que poner el before and after, ¿no? De las fotos. Conseguirle las piernas, ¿no? Es una gran historia de éxito. Y la señora me empezó a platicar de que no, pues sí tiene diabetes y que la hipertensión, y que en su país de origen le dijeron que tenía un CA de cervix, y que le hicieron ahí una ISTER, pero que pues ya lleva un año como de no hacerse seguimiento y no sé qué. Y yo, sí, 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 señora. Yo pensaba, pues bueno, eventualmente va a conseguir que se vaya ya a atención primaria, no sé qué, bla, bla, las piernas. Vamos a conseguir las piernas. Pasó un año, pasó pandemia, pasó todo, el chavito no pudo, mil cosas pasaron, pero empezamos el proceso de las piernas, se tuvo que detener por cualquier motivo, y perdí yo contacto con la señora porque me tuve que regresar a terminar de Monterrey a Ciudad de México.
2 años después me marca la señora y me dice que si le puedo ayudar a conseguir dinero, 13,000 pesos para una resonancia magnética. Y yo, señora, ¿qué pasó con sus piernas? No, es que empecé a sangrar un día, pues de allá abajo y resulta que pues se me hizo metástasis del cáncer. Y la señora, pues bueno, lamentablemente necesitaba 13,000 pesos. Consiguió en el general, consiguió que le hicieran la quimioterapia gratuita, consiguió que le hicieran la extracción, radioterapia, pero necesitaba 13,000 pesos. Y le decían bien fácil, señora, subas al metro, al camión, transite ¿cómo se llama? Ocho, iba a decir yo 8, pero transite como 2 horas en diferentes, súbase a diferentes camiones y llegue. Y yo le conseguí consultas gratuitas y no sé, se me olvida que no tiene, o sea, no pensamos en todas estas barreras sociales, políticas, económicas, estructurales, nos vamos por lo más sensacionalista, nos vamos por la historia heroica, cuando no estamos haciendo las preguntas que tenemos que hacer como médicos. Y eso también es otro punto muy importante de la atención a las personas migrantes, no sensacionalizar, no llegar y decir, bueno, es algo que vamos a buscar ahí un Chagas. Tal vez sí tiene Chagas, pero tal vez tiene otro problema eléctrico en el corazón que es más sencillo de tratar. Y entonces eso fue una gran lección para mí. La señora me comentó que por favor les diga a los médicos que ella pudo haberse cuidado y no tenido ese cáncer si alguien le hubiera hecho las preguntas correctas, me incluyo. Y entonces viene esa parte de pues la realidad, ¿no? La realidad de todos los días. Tenemos que dejar de sensacionalizar la migración. Fue una gran lección de vida. Gracias a Dios consiguió la señora Luro en sus piernas, la visito en Monterrey, nos echamos unos tacos la vez pasada y ella está súper bien, ya está libre de su CA, y llegó su hijo, entonces ya tiene sus piernas, quería poner un puesto de pupusas y pues vamos a ver cómo va con eso. Ay, muchas gracias, Ana Cristina, por darnos como todas las distintas experiencias que has tenido como médica y como decías, que te cuestionaban si no das clínica, también se piensa que es un espacio perdido y no, porque lo que nos has mostrado y lo que hemos visto también es que la interdisciplinariedad nos ayuda a entender mejor los fenómenos, a complejizarlos y a Ujú, poder tener mayores estructuras para relacionar estos temas que estamos viendo en la práctica. Y pensando en el sistema de salud y en este fenómeno ujú, migratorio y lo que comentabas de no hacer las preguntas correctas, ¿cómo entender y atender los riesgos y los problemas que puedan tener de salud las personas que migran en estos distintos ujú, momentos? Porque no es lo mismo antes de iniciar el viaje, durante el trayecto y al llegar. Incluso claro, me comentabas la vez pasada. eh, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se pone brackets? ¿Quién tendrá que seguir, sí, hacer ese seguimiento? ¿O cuánto cuesta la atención dental en otro espacio? ¿Qué claro. papel juegan todas las prácticas de cuidado y también las de riesgo en los distintos momentos de la migración? Sí, muchísimas gracias. Creo que esa es la pregunta más crítica y eso es, yo creo que lo más importante es reconocer que si esta persona llegó contigo, tal vez eres el primer o la primer médico o profesional de la salud que ha visto en muchos años. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en el Consulado de México y estaba yo como promotora de salud haciendo mi servicio social. Y después de dar una plática de esas de promoción de diabetes, de que mire, la foto de la úlcera, ¿no? Y tómese su metformina y coma mejor, no sé qué, bla, bla. Llegaban conmigo las personas y me decían, doctora, pero es que yo, bueno, necesito saber si tengo, o sea, cómo estoy de mi salud. Y le decía, pues bueno, ¿y a usted le han dicho en el pasado si tiene o no tiene diabetes? Y me dijo, pues sí, pero pues no me he checado. Y tenemos esa mentalidad de regañar, ¿no? De regañar como, ¿y por qué no te has checado? No, muy mal, ¿eh? Se quiere morir. Pero después te das cuenta cuando exploras que esta persona sabe que tiene diabetes. Esta persona ha visto lo que sucede cuando no tienes tratamiento. Esta persona ha estado probablemente pidiendo en la calle porque no tiene acceso a la insulina, porque el sistema de salud
cambió de ser centralizado a ser descentralizado o hay una escasez de medicamentos y esta persona sabe exactamente cuál es la complicación de no tener insulina. Y entonces cuando llega contigo, sabe que no ha tenido acceso a insulina y tiene miedo de lo que le vayas a decir como médico. Y entonces lo primero es, esto es para toda persona, no tenemos que castigar. El que una persona haya desarrollado una enfermedad y haya desarrollado complicaciones es el mero reflejo de una falla en el sistema de salud y en darle el derecho a la salud, tanto del personal de promoción, tanto del sistema de salud, tanto del médico pasante, tanto de su tratante, tanto de las estructuras sociales. Es lo que hablamos sobre la violencia estructural. Y entonces, eso es lo primero. Y eso sucede en su país de origen. Entonces, ¿qué experiencias de búsqueda de atención tuvo en su país de origen? Por ejemplo, en El Salvador hubo un reporte súper interesante sobre la búsqueda de atención de personas migrantes durante una de las fases más intensas de la pelea de los carteles. Y entonces, entre dos barrios, las personas de barrio A no podían cruzar al barrio B. El único hospital o clínica estaba en el barrio B. Y entonces las personas no transitaban, no cruzaban la calle porque entraban a otro territorio y corrían el riesgo de que las asesinaran o las reclutaran o los asaltaran. Y entonces, esos son cosas que tenemos que conocer un poquito. ¿Cuál es su experiencia de búsqueda de atención? ¿En algún momento usted ha intentado ir al médico? ¿Qué le han dicho? No he intentado. ¿Por qué no he intentado? No, pues es que, doctora, es que me queda bien lejos la clínica. Yo trabajo 7 días a la semana y entonces me sale el camión 80 pesos y a mí me pagan 50. Y entonces no, si yo dejo el trabajo, pues no me alcanza porque lo tengo todo medido. O sea, ¿qué, doctora? Fíjese que se está inundando mucho en Ciudad de México y la otra vez, el único día que me dieron el patrón o la patrona me dio chance de ir al hospital, pues se inundó y entonces no llegué y cuando llegué me dijeron que tengo que sacar cita en 3 meses. Y no, y entonces esto es una experiencia de búsqueda de atención previa. Lo más importante es crear un sistema en que una persona pueda entrar, salir y volver a entrar cuando tenga una necesidad. Y entonces, en el caso de las personas migrantes, existen muchísimas situaciones, tanto en su fase, nosotros tenemos fases, ¿no? Hablamos sobre fases premigratoria, fase de tránsito, fase de integración, y retorno forzado. Y entonces, dentro de estas fases, aparte de su necesidad en salud, existen muchas otras agravantes, tanto sociales, por ejemplo, la discriminación, el pobre acceso al alimento, el tiempo que está uno físicamente expuesto al medio ambiente, tanto frío, calor, sed, hambre, extorsión. Entre más difícil y entre más tiempo estén en tránsito, más exposición tienen y menos atención a la salud tienen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Si yo te puedo decir una cosa, o sea, un concepto que tienes que tener como en mente, es que la salud de una persona migrante se va a ver relacionada a estas cosas. La epidemiología y los factores sociales, políticos y económicos de su país de origen, sus experiencias previas de búsqueda de atención, hay que explorar eso, hay que saber qué está pasando, si ha buscado, si no ha buscado, por qué sí ha buscado, por qué no ha buscado y cuál ha sido su resultado, cuáles han sido sus experiencias de salud en tránsito, por ejemplo, qué comió, qué no comió, si estuvo expuesta a violencia, si no estuvo expuesto a violencia, por ejemplo, en cada país, usted por dónde transitó, cuáles fueron sus situaciones, porque todo eso refleja en la epidemiología. Oye, estuvieron expuestas a Chagas, estuvieron expuestas a Zika, estuvieron expuestas a dengue, estuvieron expuestas a VIH, estuvieron expuestas a mil y otras cosas. Tenemos que considerar cómo se suman su salud previa con la epidemiología del estado o el país de tránsito. Por ejemplo, en México tenemos una alta incidencia de diabetes, por todo el tipo de alimento. ¿Cómo va a afectar a una persona que viene de una comunidad rural, que su alimentación es diferente a la que puede llegar a encontrar en el país? ¿Cuál ha sido su acceso al agua, alimento, atención de servicios higiénicos,
si ha estado en espacios bien ventilados o no han estado ventilados, si ha tenido exposiciones a otras enfermedades, a otras personas, cuál es su estatus de vacuna. Hay ciertos países que vacunan, por ejemplo, pues bueno, para el sarampión, bueno, casi todos para el sarampión, pero por ejemplo, la BCG, hay otros países que no. Entonces, muchos pierden sus cartillas de vacunación, si tenemos la oportunidad de darlas. Y la otra es su experiencia actual. Qué es lo que está sucediendo y cuál es la situación política en el país en el que estamos en este momento. Por ejemplo, va a cambiar muchísimo la situación de una persona migrante bajo la administración actual en México contra la administración hace 2 sexenios. ¿Por qué? Porque existen influencias políticas y al final del día, la política migratoria no está diseñada para pensar en la salud de las personas migrantes y la política sanitaria no está diseñada para pensar en la salud de las personas que también están en movilidad. Entonces, ni la política migratoria considera la salud, ni la política sanitaria considera la migración. Y entonces tenemos una desarticulación completa y nuestro rol es atraer y brindar esa atención y ser ese mecanismo de gobernanza que fortalece el derecho a la salud de las personas, tanto en tránsito como locales, como todo, ¿no? O sea, no puedo yo excluir porque voy a excluir. Entonces, no sé si como platiqué o contesté un poquito más sobre la pregunta. Mira, yo me puedo seguir 3 años con las pláticas, No, ¿no? muchísimas gracias. De hecho, mi última pregunta era un poco pensando en estos espacios educativos, Ajá, tanto para el profesorado como para los estudiantes, aunque a lo claro, largo de la plática, como que fuiste respondiendo cuáles podrían ser estas herramientas para mejorar la atención de la salud de las personas migrantes, si te toca sí, como estudiante, ¿no? Pero te digo, a lo largo de la plática, como sí. que fuiste dando algunas Ujú, herramientas. Igual para el profesorado, ¿cómo metemos este tema invisibilizado o que está, sacarlo del olvido y pensar cómo le hacemos desde la salud? Porque ahorita que decías, bueno, sí, sí, desde la política de migración tienen una cosa, desde la política de salud otra, y cómo hacemos para hacer desde los distintos sectores esta sí. intersectorialidad para que puedan Ujú, realmente ser efectivas algunas cosas. Y pensando en este marco de los determinantes sociales de la salud y ujú. desde los derechos humanos en torno a dar pues atenciones más justas. Sí, Y creo que ese es el problema que tratamos de resolver en la salud de inmigración. Hay muchísima abogacía, hay muchísimo movimiento en la literatura, hay muchísimo activismo local. Eh, Creo que una de las cosas, lo primero que te diría es, para todos aquellos que hemos sido pacientes, hemos tenido miedo, ya sea que te van a quitar la muela o que te van a hacer un procedimiento quirúrgico o que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes idea. Ahora imagínate todo eso bajo un contexto de eres ilegal, no tienes derechos, no puedes esconder tu color de piel, no puedes esconder tu acento, no puedes esconder tu aspecto que ha sido o sea, que tienes pobre acceso a servicios pues bueno, de aseo personal, ¿no? No puedes esconderlo y aparte tienes miedo. A mí me ha tocado muchísimas personas que me dicen, y les digo, ¿y ha ido al hospital? No, doctora, no. ¿Y por qué no? Porque soy ilegal. Ah, chis. Para empezar, nadie es ilegal. Y entonces reconocer que nuestros pacientes tienen miedo, nada más, y que nosotros hemos sido pacientes, y que compartir esa humanidad, para empezar. Y sí, entonces, cuando reconoces esa humanidad enfrente de ti, darle un poquito más de tiempo, darle un poquito más de tiempo para resolver esa última pregunta, para tratar de conseguir un intérprete, para, si no hay intérprete, buscar la manera de comunicarte y no cerrarle la puerta solamente porque no hablas el idioma, porque ellos están tratando de comunicarse contigo, pero nosotros no tratamos de comunicarnos con ellos. Creo que para
Para el estudiante de medicina, lo más importante es no saltarse ninguna de las preguntas sociales. No las saltamos todo el tiempo. Saltamos, por ejemplo, ¿y usted tiene cemento o piso de tierra o casa de cartón? Hijo, esas son las más importantes. Esas nos van a decir cómo han estado su situación social, política, y económica, ¿no? Preguntar sobre su búsqueda de atención previa, no humillar a la persona porque tal vez no tiene el conocimiento médico que nosotros tenemos. Y reconocer 100% que si esa persona está ahí contigo, pasó por cielo, mar y tierra para estar ahí contigo. Y que cuando esté con otro médico, u otro enfermero, u otro dentista, u otro cual sea proveedor de salud, cuando le pregunten sobre una experiencia previa de salud, va a decir tu experiencia de atención. Y entonces está en ti de que tú puedas cambiarle toda esa experiencia que ha tenido negativa, transformarla en una experiencia positiva y que no se sienta culpable de que es su culpa por tener diabetes, es su culpa por tener VIH, es su culpa por tener una úlcera, es su culpa por tener una enfermedad crónica, entonces o infecciosa. Eso yo creo que es lo más importante. Y desde los profesores, quitar un poco ese sesgo, porque utilizamos mucho números, utilizamos mucho estadísticas, tratar de ayudar a los estudiantes a humanizarlo y a que hablar sobre esas condiciones físicas, pero también impulsar un poco el pensamiento sistémico y decir de qué manera estas estructuras contribuyen a esta vulnerabilidad sistémica de la persona que está enfrente de ti. Yo creo que eso es lo más importante para la atención a la persona migrante. Y reconocer que no es un fenómeno, que no es... cuando actuamos como si fuera una emergencia, actuamos rápido. Esto ya no es una emergencia, es una realidad, es nuestra realidad ahora. México es un país de destino, ya no es como, ay, ya viene, no, ya es normal, esto es normal, tenemos que cambiar nuestra manera de brindar atención porque esta es nuestra normalidad. Y ya llevamos 200.000 años en esto y pues ya es hora de que el derecho a la salud exista en todo el mundo y en nuestro país. Pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias, tu pasión por el tema y por la atención Un y por placer. dar como esta visión mucho más amplia, mucho más interdisciplinaria y mucho más desde el ámbito de los derechos. Yo creo que va a ser muy fructífero. Esperemos que tengamos mucha audiencia, que tengamos retroalimentación para Claro, poder ir viendo las siguientes sesiones. Em, pues te digo, te agradecemos muchísimo. Les dejamos un el placer. QR en el seminario y pues esperen las siguientes temáticas en relación a la migración. Pues Muchísimas gracias, gusto. doctora Bellamy y doctor Escamilla. Un placer. Yo estoy aquí dispuesta a lo que necesiten y también encantada de resolver cualquier duda por correo o por WhatsApp o lo que sea de personas que nos vayan escuchando. Mira, tú me dices brinca, yo te digo qué tan alto. Así es fácil. Mil gracias a la doctora Ana Cristina Sedas. Y pues no sé si nos quieres dar alguna despedida o doctor Ricardo. No, yo le dejaría la palabra a la doctora Sayas y nada más para concluir el seminario y sobre todo a mí me gustaría saber cómo inspirar a los alumnos para que les guste más este tipo de temas y que vean Ujú, la importancia y que sí, tal vez en un futuro también se dediquen a investigar al respecto. ¿Cómo lo hiciste tú y qué fue lo que te inspiró? sí, claro que sí. Mira, yo creo que lo más importante es darnos cuenta que cualquier persona tiene el potencial de ser refugiado o migrante. Cualquier persona puede ser un solicitante de asilo. Lo estamos viendo ahorita a nivel global. Puedes estar un día en tu casa y a la hora se inunda todo y te estás o sea, forzado a desplazarte. Este, de repente puede haber tensiones geopolíticas y cae una bomba. Este, todos somos una persona refugiada migrante en algún momento de nuestras vidas, tenemos ese potencial. Entonces, yo creo que lo más importante es ese reconocimiento. Algo que a mí me hizo estudiar desde la parte académica la migración y la salud fue que yo
crecí viendo la migración, soy de Monterrey, y entonces pues crecí viendo a las personas en el tren y mi mamá, mira, mira, están agarrados. Crecí cruzando a Estados Unidos, eh, crecí con privilegio y he tenido la oportunidad de platicar con todas estas personas, reconocer mi privilegio y hacer algo al respecto. Utilizar las plataformas que ese privilegio me ha dado de poder estudiar medicina, de poder tener una maestría, de poder tener una plataforma en la que no he sentido persecución política por hablar, por defender los derechos humanos. Este, creo que reconocer nuestro privilegio es crítico y creo que es importante cuando hacemos algo, hacerlo con evidencia, porque la historia no se creó con cuando yo llegué, ha habido muchos antes de mí y habrá muchísimos después de mí, pero yo siendo ese instante, yo vengo y traigo las voces de todas las personas con las que he platicado y solamente le agrego un et al o un artículo de Lancet o un reporte bimensual para poder argumentar que lo que me está diciendo doña Marta enfrente de mí es evidencia. Entonces, creo que yo me metí a la parte de la academia para poder argumentar las voces de las personas que son olvidadas, meterle un poquito de evidencia, que se arme una política pública y darle con eso. Entonces, creo que crear estos espacios de compartir experiencias, compartir evidencia y pegarlas a un conocimiento real, a una experiencia humana, es crítico. Y pues realmente ha sido pues una serie de combinaciones entre cosas extrañas, cosas muy raras y muchas personas que me han apoyado en el proceso. Y entonces yo creo que eso ha sido como la combinación de mi vida profesional hasta el momento, ¿no? Muchas coincidencias, muchas personas, muchas pláticas, muchos momentos. Y personas que queremos cambiar y que mejoren las cosas, no nada más cambiar por cambiar. Muchas gracias por todos estos minutos, Ana Cristina. Y Un placer. pues, Clara, si quieres cerrar el seminario. Pues muchísimas gracias. Me quedo con esta última parte que decía la doctora Sedas, ¿no? Este reconocimiento del privilegio para poder potenciar espacios de transformación, creo que es importante. Pues muchas gracias Placer. a ti por tus conocimientos, al doctor Ricardo por darnos la bienvenida, a todas las personas que se puedan conectar para ver este seminario y pues quédense atentos a nuestros siguientes temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con permiso.